Bendiciones, hermanos. Una vez más estamos aquí considerando un tema que manejamos nosotros los días lunes de la faceta familiar. Y uno de los aspectos que usted y yo en algún momento vamos viendo y que es importante, precisamente es esto, vea. Le quiero comentar un poquito sobre esto. Hermano, pelea entre hermanos. Dejemos la faceta de hermano de que usted se pelea con alguien en la iglesia. No, no le hablo de eso, sino hermano, lamentablemente hay actitudes que se dan aún dentro del mismo hogar. Fíjese, hermano, que el hogar aparentemente debería ser un lugar donde nosotros estamos felices, donde nosotros disfrutamos la comunión familiar, pero a veces no es así. A veces encontramos el reparo de que usted, sin buscar conflictos, encuentra conflictos en la misma casa. Entonces, fíjese, hermano, que cuando vamos viendo eso, hay que considerar algunos aspectos que por supuesto, la Biblia nos permite entender. Pero mire, ¿qué es lo que dice la Biblia? Por ejemplo, el hermano ofendido es más difícil de ganar. Vea qué importante, porque así lo dice la Biblia de las Américas. Hermano ofendido. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿qué le hicimos para que se haya ofendido? Porque mire, le voy a decir, el caso nuestro, cuando usted desarrolló su vida familiar, siempre tuvo conflictos con sus hermanos, porque a qué le dieron más de comer, porque le quitó esto, porque, mire, hermano, enojos cualquiera, pero sencilla la situación, no era nada tan grave. Pero se recuerda, hermano, que cuando llegó aquella mujer y le contó una historia que Joab le había puesto en su boca con el rey David, le dijo, mira, rey, fíjate que tengo un problema. Primero, yo soy viuda, pero en el tiempo que estuve casada, nacieron 2 hijos míos y ya crecieron, ya son adultos y todo. Pero hace poco hubo un problema. Resulta que uno de ellos, bueno, los 2 se pusieron a pelear, dice, y uno mató a su hermano estando en el campo. Entonces el resto de familiares, piense usted, primos, tíos, el resto de la familia se levantaron como vengadores y andan buscando a mi otro hijo y lo quieren matar. Entonces vino el rey y le dijo, mira, bueno, no te preocupes, yo voy a dar instrucciones y toda la cuestión. Pero entonces fue cuando ella le dijo, entonces mi rey también está haciendo lo mismo, está pecando, porque me da a mí una solución y a su hijo, que era Absalón, lo tiene prácticamente, él está escondido en la casa del abuelo después de haber matado a su hermano Amnón por lo que había hecho con su hermana. Entonces, mire, ella está relatando un problema de orden familiar que llegó hasta la muerte. Entonces, mire, el punto es que cuando dice ahí, empecemos, dice el hermano ofendido. Fíjese, entonces, hermano, mire, hay una situación, porque cuando habla de ofensa, fíjese que habla, por ejemplo, es interesante, separarse de la autoridad justa. Entonces, hermano, ¿cómo ofendemos al hermano en la casa? Porque esa sería una buena pregunta, es bien fácil de responder. Mire, ¿cuándo dejamos de hacer justicia? Cuando actuamos con abuso, cuando hacemos injusticia en contra de otra persona. Mire, la vez pasada leía la historia de una persona, una mujer que dice que venía ella y su hermana le decía que le daban ataques y que como a las 2 les tocaba hacer la limpieza de la casa, su hermana decía, yo voy a hacer la limpieza, pero eso hacía como que le daban ataques y se tiraba a la cama y todo. Entonces la otra, para que no tuviera ataques su hermana, se ponía a hacer solita la limpieza en el hogar. Hasta que años más adelante se dio cuenta que era el engaño de su hermana. Mire, hermano. Y ella era la que siempre hacía la limpieza. Y hasta llorando, dice, porque le daba miedo que le pasara algo a su hermana. Entonces después ya no decía nada, sino se dedicaba a hacer toda la tarea. Pero mire, hermano, ¿cómo puede uno llegar a hacer un abuso así como eso? Mire, la situación precisamente como dice ahí, hermano, ¿cómo ofendemos? Cuando nos ponemos a pelear. Hermano, en el hogar lo primero que se dice, esto es mío. Esto me lo compró mi mamá o mi papá a mí y que no se lo dé a nadie. Mire, hermano, los problemas que dan.
Otra es las ofensas, porque como nos tenemos la confianza, hermano, molestamos. Es que ese es el perezoso, este es el no sé qué, y hermano, como hermanos uno hace bromas, pero a veces se pasa y termina ofendiendo a uno de los hermanos. Y por eso, mire, regresando al texto inicial decía, el hermano ofendido es más difícil de ganar que prácticamente conquistar una ciudad. Mire qué delicado, porque entonces está usted y estoy yo donde tenemos que evaluar qué está pasando. Pero entonces, mire, uno de los aspectos importantes que la Biblia habla está aquí, mire, el libro de los Hechos, capítulo 3, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué? A la hora novena, 3 de la tarde para usted y yo, la hora de la oración. Entonces, mire, hermano, qué interesante la situación, porque ¿sabe qué ocurre? Pasó algo importante en ese sentido. ¿Sabe qué? Pedro era un hombre casado, Juan era un soltero, se habla que tenía como 17 años. Hermano, pensamientos distintos. Mientras Pedro anda pensando qué hace para obtener recursos para mantener su hogar, el otro pensando cómo le pide dinero a su papá o a su mamá. Mire la diferencia que hay. El otro pensando en su hogar, el otro pensando en ir a descansar o a estudiar. Vea, dos pensamientos distintos, pero mire, cuando se habla de la faceta de unidad, hermano, mire, ¿qué lo llevó? ¿Qué tenían en común? Digámoslo así, exactamente eso, mire, la oración. Eso hizo un cambio grande en la vida de ellos, y es donde usted y yo tenemos que ver de alguna manera, hermano, porque es parte de las bendiciones que Dios nos da. Mire, ¿cómo evitamos las peleas? Cuando llegamos a la unidad, primeramente la unidad del espíritu, unidad de la fe. Hermanos, si usted quiere, unidos en oración. Hechos capítulo 2, cuando es Pentecostés, dice, la iglesia estaba unánime juntas, precisamente en la faceta de la oración. Entonces, mire, hermano, bueno, ya vamos ahí. Ahora considere esto. Ese es el texto que le decía, que los dos hijos pelearon y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, mire, hermano, a veces hay una situación delicada, porque mire, veamos solo esa faceta. Dice aquí que lo mató, pero quedémonos en esto, hirió a su hermano. Entonces, hermano, recuerde que heridas hay de 3 niveles, a nivel de espíritu, a nivel de alma y a nivel de cuerpo. Herida en el cuerpo, le dio, si usted quiere, con un palo, con un cincho, con un cuchillo, hermano, le dejó una herida. Es fácil de ver, ¿verdad? ¿Por qué tenés el ojo morado? Aquel. Mire, es fácil de determinar, pero hermano, cuando es herida en el alma, ahí sí es delicado. Mire, hermano, yo no sé si en su hogar hicieron eso, pero a veces a uno de los hijos, hermano, sobre todo, si tiene un punto que es distinto a los otros, que ese es el hijo recogido, o que ese se lo regalaron a su papá, o que es el adoptado. No sé si a usted le hicieron la broma, o usted le hacía la broma a alguno, pero hermano, mire, muchas veces uno hace las bromas así con los hermanos, ¿verdad? El hijo de qué, del carbonero, el hijo de la hija de la tortillera, el hijo del lechero. Hermano, bromas así. Incluso me acuerdo de mi amigo que dice que ellos, toda la familia de él se caracterizan que son demasiado bellos, bien peludos son en todo, pero él tiene su cuerpo igual que los hermanos, pero él salió calvo. Entonces él molestaba a su mamá y le decía, mamá, y mi verdadero papá es igual que yo, le decía. Entonces él ya no dejaba que lo molestaran, él mejor lo decía, pero sus hermanos lo molestaban así. Mire qué delicado, porque le repito, nosotros podemos hacer bromas así, pero vea, eso puede causar heridas en la vida de algún muchachito, la inseguridad, y es donde tenemos que tener el debido cuidado. Entonces vea, ¿por qué es que hay prácticamente conflictos o peleas entre hermanos? De eso le quiero platicar yo. Entonces déjeme, mire, aquí tenemos una situación, Génesis capítulo 4, verso 5. Dice, Dios estaba allí y de repente 2 muchachos fueron movidos a presentarse delante de Dios, Caín y Abel. Entonces vino Dios y ambos presentaron una ofrenda.
Caín presentó de los frutos de la tierra. Recuerde que primero era tierra que estaba bajo un tiempo de maldición por el pecado de Adán. ¿Qué hizo Abel? Presentó lo mejor de su ganado, una ofrenda, derramamiento de sangre. Entonces, cuando usted lo busca la explicación, el tabernáculo hablaba de ofrendas. En el atrio, por ejemplo, era precisamente un animalito, un sacrificio que se tenía que hacer, lo que hizo precisamente Abel. Pero en el lugar santo ya había otras cuestiones, por ejemplo, harina se podía llevar vino, se podía llevar aceite. Eran cosas que obviamente eran terrenales, pero ¿qué hizo Caín? Llevaba algo que no era lo adecuado como ofrenda. Entonces, hermano, como vio, el Señor se agradó de Abel, pero no de Caín. Y dice, se ensañó Caín. Mire, fue Dios el que le dijo, no está bien, y se terminó peleando con su hermano. Entonces, cuando usted va viendo eso, mire, ¿qué es lo que pasó con él? Dice aquí, ve, ¿por qué hay peleas? Porque se enojó. Entonces, mire, aquí habla de una cosa interesante, le dio cólera, se enojó, se indignó, le dieron celos. Mire, hermano, le dieron celos, ¿por qué? Precisamente, ¿y por qué Dios se agarró lo de mi hermano, lo de Abel? ¿Y por qué lo mío no? Hermano, mire, es el error grave que hay. Entonces, ¿sabe qué? El trato era Caín con Dios. Le repito, Caín con Dios. Entonces, ¿por qué se pone a pelear con Abel? Ah, porque él sí se lo recibió. No, mire, hermano, tenemos un problema. Porque entonces lo que él está haciendo obviamente no estaba bien. No está bien, fíjese, hermano. Porque lo que él busca es decir, no, aquí Dios tenía que haber hecho lo mismo conmigo. No estaba haciendo mal él. El punto básico es que, mire, hermano, ¿qué hizo? Se molestó tanto por lo que había pasado que de repente empezó a planificar. Empieza, recuerda todo como una intención. Le repito, intención. Así es como empieza todo. En la intención le dijo, Caín, le dice el Señor, el pecado está a la puerta y te codicia. Depende de ti. ¿Le cierras la puerta o le das lugar? ¿Y qué hizo Caín? Le dio lugar y terminó matando a su hermano Abel. Y cuando Dios le dijo, ¿y tu hermano? ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Pues ya lo había matado. Pero mire, hermano, entonces cuando usted va viendo una actitud como esa, el enojo lo podemos ver también con Esaú. Fíjese, ¿por qué? Porque se recuerda que vino Jacob, ya viejito, le dijo, mira, Esaú, yo estoy de repente un día de esos me puedo ir. Entonces, haceme un favor, anda de cacería, que a él le gustaba que su hijo cazara y le llevaba cosas ricas. Entonces, anda de cacería, me preparas algo de comer y yo te voy a bendecir después de comer. Vaya, dijo el otro y se fue. Y la mamá escuchó, entonces llamó a su otro hijo, a Jacob, y ella preparó cabritos como le gustaba al papá, le vistió con la vestidura de su hermano y todo. Total, él agarró la bendición. Y entonces cuando llegó Esaú, le dijo, mira, papá, aquí está. Y él se estremeció, ¿quién habla? Yo soy Esaú. No, pero sí, ¿quién vino entonces? Y de ahí entendió que fue su hermano. Y entonces le dijo, ¿acaso solo una bendición tienes? Pues, ¿acaso solo una? Y le dio bendición. Pero lo que él miró como la bendición que le dieron, no le gustó. Pero fíjese, hermano, qué interesante, porque dentro de las bendiciones es precisamente que le iban a dar del desierto, la grosura del desierto, y creo que es grosura la palabra que se dice ahí, pero que en el hebreo habla de aceite, de oil, de gasolina. Y precisamente cuando usted va viendo todos los países árabes que están en el sector, todos son productores de petróleo. Esa era la bendición que le dieron. Pero como él lo vio a corto plazo, no se dio cuenta. Pero entonces, mire, ¿qué pasó? Como no era la bendición como él esperaba, se enojó y guardó rencor. Mire, guardó rencor contra su hermano. ¿Y qué dijo? Un día esto se muere mi papá y también mato a mi hermano para que lo acompañe también. Mire qué delicado. Porque entonces, hermano, cuando una persona se enoja, ya hay un problema grave. ¿Sabe cuál es el problema? Puede tomar actitudes injustas incluso. Mire lo que pasa con dos hermanos, injusticia. ¿Y por qué a él le compraron tenis y a mí no? Porque aquel los necesita, porque donde estudia, educación física lleva también.
Hermano, a veces la gente es muy, muy competitiva en ese sentido. Mire, me recuerdo una señora me contó hace algún tiempo, a los sobrinos se los llevaron a un centro comercial y el papá le compró a la nena unos tenis que le gustaron, pero hermano, valían $800, no quetzales, $800. Pongámosle fuerte, que sería 8 por 8, 64. Pero quitémosle ahí, más o menos 6,000 quetzales, los tenis que le compró. Entonces el hermano dijo, yo también quiero. Y total le tuvieron que comprar. Y compró unos bien feos, pero como eran caros, y después ni los usaba. ¿Por qué? ¿Ahora por qué? Porque ya que le dieron a ella, a mí también. Eso le pasó precisamente a Esaú. No puede ser que a él le den una bendición y a mí no me den nada. No, mire, por eso guardaba hasta rencor, porque incluso no le dieron lo que él esperaba. Es lo que dice la carta de Hebreos, que su papá se arrepintiera y le dijera, Jacob, mira, te quito la bendición y se lo doy a tu hermano. No, eso ya no lo podía hacer. Pero mire la actitud de él. Mire la otra situación, lo que dice Cantares. Los hijos de mi madre se enojaron contra mí y me pusieron a cuidar viñas, y mi propia viña no cuidé. Pero entonces, mire, hermano, hay otro problema grave, porque, hermano, ¿qué pasa cuando hay enojo en la familia? Mire, los hijos de mi madre me pusieron a cuidar, pero vea una situación delicada, porque realmente, ¿qué tenían que decir? Mis hermanos. Así era la forma exacta de decir, ¿con quién estás peleando? Con mis hermanos. ¿Por qué no dijo así? No, los hijos de mi madre, como quien dice, no somos familia. O como aquel muchacho que cuando se enojó con la mamá dijo, mira papá, esa tu esposa, ¿cómo es de problemática? Era su mamá, pero como está peleando, no es su mamá, es la esposa del papá. No, no es así la cuestión. Mire lo delicado, porque ese es el primer problema, porque entonces como tenemos una diferencia, entonces no somos hermanos, porque dice los hijos de mi madre, nada que mis hermanos. La otra cuestión es que como eran más, se enojaron, porque habla plural, y me obligaron a hacer lo que a ellos tal vez les tocaba hacer. Mire hermano, me pusieron a cuidar. Piense usted el caso hermano, cuando hablamos aquel hombre llamado Isaí, según el libro de Samuel tenía 7, según Crónicas eran 8 hijos. Entonces hermano, el hijo mayor, ¿qué estás haciendo? Estoy en la computadora, papá. El otro, ¿qué estás haciendo? Revisando mi celular. El tercero, ¿qué estás haciendo? Viendo tele, una película. El cuarto, ¿qué estás haciendo? Estudiando. Y así ninguno podía. ¿A quién mandamos a cuidar a las ovejas? Al que no tiene nada que hacer. Al pequeño. ¿A quién? A David. Por eso cuando llegó el profeta, y todos entraron. ¿Y qué pasó? Solo estos hijos tienes. Dios me dijo que viniera aquí y tenías un hijo y que había que orar por él. Ahorita que me acuerdo el pequeño. Mire hermano, ¿cómo no era esa? Los hijos de mi madre me pusieron a cuidar viñas. Mire lo delicado. Entonces hermano, era como están enojados, abusan de la autoridad y obligan al otro a que haga las cosas. Y si no le haces, entre todos te pegamos. Lo tenía que hacer. Sería la cosa, ¿verdad, hermano? Mire aquí, es lo que le decía de Absalón. Mire, ¿qué pasó? Le dio orden a la gente que trabajaba con él. Cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, porque se emborrachó, entonces háganme un favor, hay que herirlo y hay que matarlo. Y entonces no tengan pena, yo lo estoy haciendo. Pero ¿qué pasó, hermano? Por la injusticia que él le hizo a su hermana Tamar. Hermano, él no guardó el enojo, guardó un rencor más de 2 años. Y cuando tuvo oportunidad, se desquitó matando a su hermano. Entonces, fíjese, hermano, hay cosas que uno no resuelve. Se enojó, pero ya se le va a pasar. No, no se le va a pasar. Eso es lo que le dijo la mamá a Jacob. Mira, tu hermano está enojado por la bendición y todo. Andate donde mi familia. Unos días andate, ya se le va a pasar. Pero su papá era más consciente. Mira, tu hermano hasta te quiere matar. Mejor si no estás por aquí. Andate allá y te casás por allá y haces tu vida por allá. Mire, era más realista de lo que se tenía que hacer. Pero qué delicado.
Entonces, vea, la situación está en ese sentido. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, de que esto no nos venga a afectar. Porque mire, hermano, como él está guardando en su corazón los problemas con el hermano, al final va a hacer algo. Hermano, ¿qué hace? Mire, peor si es la hermana que es bien ordenada y todo bonito, el niño pequeño se pelea con su hermana, ¿qué hace? Le va a tirar todas sus cosas que ella mantiene bien ordenadas, le quiebra juguetes, le tira sus peluchitos que tenía ahí, hasta se los cortó todo, hermano. ¿Por qué? Por peleas. Mire, delicada la cosa, y ella guarda eso en su corazón, y cuando tiene oportunidad aprovecha para desquitarse. Mire esta, Génesis 21, verso 9. ¿Qué hizo? ¿Qué vio Sara? Vio al hijo de Agar, a Ismael, que se burlaba de su hijo Isaac. Ellos eran medio hermanos, recuerde. El papá era precisamente Abraham, pero dos hijos, uno con Agar, la egipcia, el hijo de la carne, y el otro, Isaac, el hijo de la promesa. El punto es que estaban en la misma casa. Entonces, ¿qué ocurrió? Un día vio ella que ¿qué estaba pasando? Se burlaban de su hijo. Entonces, mire, hermano, bueno, ahí habla una faceta bien delicada, porque habla, lo habla precisamente incluso bajo una perspectiva de tipo sexual. Pero quedémonos con porque ¿qué hizo? Se burlaban, hicieron un juguete de su hijo. Hermano, ¿qué hacía? Se reía a carcajadas de su hijo, bromeaba de su hijo. Entonces, mire, hermano, esa es una de las cuestiones, porque sabe que, para que usted se forme la idea, Ismael tenía aproximadamente 16, 17 años. Mire la edad que tiene. Y el otro tenía entre 2 y 3 años. Hermano, ¿qué hace un nenito ahí? Ni siquiera tiene la capacidad para defenderse. Pero lo vio la mamá, y obviamente fue donde se armó el gran problema. Pero el punto es que, mire, ¿por qué a veces hay problemas entre hermanos? Porque hicieron burla, porque se ríen de él, porque, hermano, lo están usando como juguete. Y eso es delicado, fíjese, hermano, porque entonces, ¿qué ocurrió? Cuando el otro se da cuenta de lo que le están haciendo, no, hermano, mire lo serio que es. Vea esto, lo que por ejemplo dice ahí, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 23, ahí se habla el profeta, ese es Eliseo, y él va subiendo tranquilo, pero mire, había unos muchachos, al final dice que eran 42 muchachos, y le decían, sube calvo, era calvo. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué se enoja? Pero este Eliseo tenía un carácter así mero fuerte. Entonces dice, los maldijo en el nombre de Jehová, salieron 2 osos y mataron a 42 muchachos. Pero mire, hermano, ahora regresemos al punto inicial. ¿Por qué hay peleas? Porque, hermano, hay burla. En este caso, ¿cómo se burlaron? Por alguna condición física del cuerpo. En el caso de este hombre, porque era calvo. El caso de otros, por el color de la piel, el negrito de la casa. El caso de otros, porque es muy chiquito, porque es muy gordito, porque así, hermano. Me acuerdo de una niña, fíjese que yo pasé ahí y cuando vi, estaba así con la prima viendo para abajo. Y la prima ahí bien seria. Y le dijo, ¿y qué pasó? Dije yo. Y le dijo, es que ella dice que cuando yo salté, hundí el piso. Y no era eso, el piso estaba en malas condiciones. Pero, hermano, ¿qué hizo? Le dijo que como la prima era gordita, que por eso hasta había hundido el piso al saltar. Hermano, riéndose ella. Y mire, hermano, así es. A veces viene usted, vengo yo, hermano, y hemos molestado a algún gordito. Mire, me recuerdo que un día estaba mi sobrina y había que abrir el portón, pero por el viento se abría. Y me dice mi sobrina, le tengo ahí, no, que lo haga mejor la otra, que como es gordita, ahí se aguanta más, dije yo, a manera de broma, pero ya me pegaba, fíjese. Y la otra se puso a molestarla también y le dijo, a vos sí te voy a reventar la cara, le dijo, bien enojada. Pero mire, hermano, ¿qué hacemos usted y yo? A veces, hermano, ¿por qué hay conflictos? Porque nos vemos algún defecto del otro. Hermano, ¿cómo habla? ¿Cómo se ríe? Mire, fíjese que me contaba mi compañero,
de otro que hace muchos años, donde yo trabajaba, dice, mira, aquel no le gusta jugar, porque dice que cuando, mire, lo normal, cuando usted corre, así lo hace, es lo normal. Pero dice que él cuando corría, no sabe por qué, ponía los brazos así, como que si fuera un bebé, y corría así, fíjese hermano, y como lo miraban correr así, corra bebito, le decía, así hermano, lo molestaban, ya no hacía ejercicio con nadie, y lo molestaban. Mire hermano, ¿sabe cuál es el problema? Cuando se burlan por algún defecto, por alguna situación, entonces los podemos detener para que hagan algo. Mire lo serio que es. Pero déjeme que avance un poquito más, porque mire, el libro de Judas habla primero que estamos en tiempo final, pero habla otro aspecto importante. En el tiempo final habrá burladores. Mire, burladores. Una cosa es la broma, pero la burla, ¿sabe cuál es, hermano? Lamentablemente, no sé si usted cayó, yo sí. Hermano, la burla es donde uno exagera las cosas demasiado. Mire, tal vez usted accidentalmente se cayó o botó algo que llevaba en la mano. Pues obviamente uno lo tiene que recoger o levantarse. Y pues algunos, vos que no sé qué, tenés cuidado. Pero más de alguno empieza con una risa burlona, pero de una manera, hermano, que no es risa, sino es el deseo de ¿qué? De burlarse completamente de alguien. Y ese tipo de actitud siempre cae mal, fíjese hermano, y eso es lo que dice que en el tiempo final hay ustedes así. La Biblia, por ejemplo, dice en Pedro, en el tiempo final habrá burladores y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que nosotros estamos, las cosas siguen igual. Se van a burlar, hermano, del retorno de Cristo. Se van a burlar. Y usted es cristiano, y usted aquí, y usted allá. Ay, hermano, mire, el problema, dejemos a nivel de iglesia, el problema, le repito, es en el hogar. Ya no es risa, sino es burla la que se está haciendo de alguien. Entonces, esto puede considerarse, hermano, como una situación bien delicada. Recuerde que el caso de la burla en los colegios ahora, hermano, ya no es como antes, hasta un hombre tiene, ¿verdad? Ya me están haciendo bullying, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es aprovechando la debilidad de una persona para prácticamente usarlo como juguete de los demás, ¿no? Mire qué peligroso. Pero avancemos, porque mire, ¿por qué hay peleas entre hermanos? Aquí está, ¿ve? Dice, viendo sus hermanos que Jacob amaba mucho a José, y lo amaba, dice, más que a todos ellos, le odiaban, mire, le odiaban. ¿Por qué había problemas? Porque había preferencias. Mire, hace tiempo le contaba a las hermanas que una vez yo estaba en la zona 5 y me tocó la bendición de predicar, y al final se acercó una hermana conmigo, fíjese hermano, que por lo que usted decía, y me contó, fíjese que nosotros, decía, para comenzar, eran varios hermanos, y de repente el papá decía, el domingo vamos a ir a comer, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? Todos se ponían de acuerdo, vamos a comer hamburguesas, vamos a comer pollo, vamos a comer tal cosa, todos así de acuerdo. ¿Qué quieren? Tal, todos decían lo mismo. De repente la nena, ¿qué querés? Todos habían dicho pollo. ¿Qué decía la nena? Hamburguesa, vamos a comer hamburguesa. ¿Para qué preguntaban si hacían la voluntad de la nena, la preferida? Hermano, hay hermanas que dicen, no, en mi casa no hay preferencias de los hijos. Como dijo aquella hermana, yo a todos hijos los quiero por igual, pero a este lo quiero un poquito más. Entonces sí hay preferencia. Hermano, y mire, incluso ese muchacho, los hermanos, cuando nos contaron eso, nosotros nos reímos, pero dice, fíjense, dice, un día la mamá salió con el papá y dijo, miren, ahí les dejamos algo de comer porque iban de salida. Cuando vieron, pedazos de pizza para cada quien y una completa para el niño que querían un poquito más. No, el niño ya es adulto, hermano. Como que sí había diferencias, ¿verdad? Mire lo delicado, hermano, lo delicado que está en ese sentido. Y entonces, mire, ¿qué genera eso? Odio entre los hermanos. Entonces, ¿sabe que la hermana esa me decía, ¿sabe qué hacíamos nosotros?
cuando queríamos comer algo, empezamos a convencer a la nena consentida, decirle a mi papá que queréis ir a tal lado, decirle, y entre todos así le decían, y cabal se los llevaban. Le decía, papá, llévanos a tal lado, cabal donde ellos querían. Era la única manera de obtener un buen resultado. Pero mire, hermano, las preferencias. Mire, por ejemplo, mire, el mismo texto, esa es la versión Prat. Sus hermanos le odiaban porque era amado. Pero dice, esta versión, dice, sus hermanos, oiga, al darse cuenta de que era el preferido, mire, al darse cuenta que era el preferido, ¿qué hicieron? Empezaron a odiarlo y a hablarle con malos modos. Mire, hasta lo trataban mal. ¿Por qué? Porque como era el preferido del papá. Mire, hermano, lo que generó hasta un trato malo en contra de él. ¿Y por qué les caigo mal? Porque mi papá es el que te prefiere a vos. Hermano, ese es lo delicado, porque mire, un hogar, ahí mejor le voy a poner el texto y se lo voy a comentar. Dice, amó Isaac ¿a quién? A Esaú, porque era bueno para la casa, pero Rebeca amaba a Jacob, porque era un hombre pacífico. Entonces, mire, aquí hay un problema. Bueno, de hecho, el conflicto es que los dos tendrían que amar igual a sus hijos, pero no. Isaac prefería a Esaú, Rebeca a Jacob. Mire, los dos se sentían ya seguros con su respectivo padre o madre. Pero hermano, nosotros hacemos la broma. Un hogar donde hay 2, 3, 4, 5 niños. Hermano, el papá ama más a la nena. La mamá a tal varoncito. Muy bien. ¿Y qué pasó con el resto de hijos? ¿Quién los va a amar igual? Ya al haber preferencia, hermano, ya nos dio problemas, fíjese. Y eso es lo que algunos no se dan cuenta, hermano, porque ahí estamos causando un buen problema. Porque entonces, como vos sos el consentido de mi mamá, por eso te aparta cuando hay tal cosa, te aparta dos porciones a vos, a nosotros nos dice que ya no hay nada. O como aquella hermana que, hermano, ¿y qué pasó? Ya no hay galletas, todo se terminó, que escondidas por si el niño preferido quería su galletilla por ahí. Espero, hermana, que usted no sea de esas, ¿verdad? Pero mire, qué seria la cuestión, porque las preferencias, hermano, son problemáticas. Fíjese, mire, qué inquietante la situación, porque cuando usted lo va viendo, hermano, se da cuenta que hay situaciones incorrectas. Mire, otro ejemplo ahí, primer libro de Samuel, 17:28. David le dijo el papá, haceme el favor, deja las ovejas ahí, alguien de los muchachos de ahí que trabaja con nosotros que las cuide, andate ahí al campo de batalla y mirad cómo están tus hermanos. Total, le dieron instrucciones y él llegó. Pero cuando llegó ahí, es cuando vio a Goliat. Alá, ¿y qué pasó usted? ¿Y por qué nadie lo enfrenta? Por el tamaño. Y el rey dice aquí, el rey dice allá, y empezaron a contar. Pero dice el rey que si alguien lo vence, le va a dar a su hija como su esposa, será el yerno de él, le dará riquezas, le quitan impuestos, y empezó a contar y preguntaba, y por todos lados preguntaba, y le decían siempre lo mismo. De repente su hermano se dio cuenta, Eliab, cuando lo vio, él le llevaba ropa limpia, él a recoger la ropa sucia, a llevarles comida y todo, y a ver cómo estaban. Cuando lo mira su hermano, ¿sabe qué le dice? ¿Y qué pasó con las ovejas? ¿Por qué las dejaste abandonadas? ¿Por qué venís aquí? Y ahí le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Mire lo que le está diciendo. Yo conozco que dijiste que querías venir para ver cómo era la batalla. Mire, hermano, un mal concepto de su hermano. ¿Por qué tenemos conflictos en algún momento? Precisamente porque usted tiene un mal pensamiento de su hermano o de su hermana. Es que ese como es bravo, mejor no le decimos nada. Esta porque no sé qué, nada. Hermano, mire, uno agarra un mal concepto del familiar. Y eso, hermano, lamentablemente causa un gran conflicto. Terminamos peleando porque, como ya sé que mi mamá a vos te quiere más, de plano a vos te guardó. De plano que, hermano, mire, empiezan a decir cosas que tal vez ni siquiera son ciertas. Pero como tienen un problema delicado,
¿verdad? El problema que tienen específicamente está en que viene la persona y está con una idea muy distinta a las realidades. Yo tenía aquí, en mi cuarto tenía un juguete. Yo lo dejé aquí y ahora no está. Mi hermano, el pequeño, ese se lo ha de haber llevado. Y no aparece porque lo descompuso y ya lo ha de haber tirado. Mire, hermano, ¿con qué facilidad dice alguien así? ¿Con qué facilidad acusó? Porque tiene un mal pensamiento. Mi mamá dijo que dejó de comer. Ya no hay nada. A aquel se lo acaba todo. Aquel fue el que de plano se terminó toda la comida. Entonces lo que hay que hacer precisamente es eso, ¿ve? Lo que tenemos que hacer es decirle a mi mamá que este se lo comió todo. O digámosle que aquel no quiso ir a recoger las tortillas porque como es el perezoso de la casa, mire hermano, como tienen ya malos conceptos, hasta tienen una manera hasta para acusar a los demás. Mire qué serio. Mire qué peligroso. Entonces le repito, hermano, cuando usted y yo tenemos un mal concepto, hermano, eso lo puede ver usted en cualquier grupo. Cuando se ve la teoría de grupos, él sabe lo todo. El desinteresado, el perezoso, el que nunca lo toman en cuenta. Y así, hermano, siempre hay gente y ese puede ser el concepto que usted también tiene de sus hermanos. Ese nunca hace nada. Mi papá me pone a lavar hasta el carro desde tempranito, que esto y lo otro, y mi hermano nunca se levanta temprano. Mi hermano tiene un mal concepto. Es que no sé por qué lo consienten, que no hace nada. No sabe que su hermano está enfermito. Hermano, es que tal, mire, un mal concepto lo que puede generar conflictos. Tenemos que tener cuidado. Mire la otra cuestión. Viene aquí el hermano del pródigo, no es el pródigo, el hermano. Cuando llegó el pródigo, mira papá, yo me quiero independizar. ¿Sabes qué? Dame la parte de la herencia que me corresponde. Me dijo, pero la herencia se da cuando el papá muere. Yo estoy bien de salud, no tengo planes de morirme. Sí, pero yo quiero. Total, mire, vino el papá, miren, dice, junto a los dos, bueno, de aquí para allá es tuyo y de aquí para allá es lo tuyo. Ya. Entonces, ¿qué hizo el pródigo? Agarró todo lo que le correspondía, agarró escrituras y vendió todo, lo remató y se fue a la provincia lejana. Usted sabe, vivió perdidamente y se quedó sin nada, ni para comer tenía. A su tiempo regresó arrepentido. Pero hermano, el hermano mayor, ¿qué dice? De aquí para allá es tuyo. Entonces fíjese que cuando regresó el pródigo, el papá, movido misericordia, lo agarró, lo besó, lo mandó a una buena bañada, eso sí, y después de eso le hizo la fiesta, mataron el becerro engordado, todo alegre. Pero de repente, hermano, viene el hijo pródigo y no quería. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa bulla? Ah, vino tu hermano y tu papá hizo esto, y le empezaron a contar. Mire, se enojó y no quería entrar. Y como no quería entrar, ¿sabe qué pasó? Vino este hombre y cuando el papá, no hombre, no seas así, vení, es tu hermano, anda a saludarlo. Es que mira, tu hijo, nada que mi hermano, tu hijo, mira, desperdició los bienes y en lugar de regañarlo, hasta fiesta le hace y saber qué más dijo. Pero dice, tantos años, dice esta versión, dice, yo te sirvo como un esclavo. Mira el pensamiento que tenía, te sirvo como un esclavo y jamás me han dado ni siquiera un cabrito para juntarme con mis amigos a comer. Pero si él era dueño de todo lo demás, no tenía que pedir permiso. ¿Por qué? Porque hermano tenía un problema grave. ¿Cuál era el problema que tenía este? Un mal concepto uno del papá y dos de su hermano. Mira hermano, lo malo que hizo. ¿Qué se puede hacer en ese caso, verdad hermano? ¿Qué podemos hacer? Mucho, ¿no? Entonces vea, aquí está la otra situación, porque cuando usted se va dando cuenta de eso, hermano, nos encontramos con un problema adicional. Jefté capítulo, está en Jueces 11:1. Jefté, mire, Jefté empieza a hablar la Biblia, que él era hijo no deseado, era hijo de una mujer ramera y el papá lo tuvo fuera de su matrimonio. Entonces, como la mujer tenía mala fama
un mal trabajo. No, dijo, mi hijo no va a estar ahí. Lo agarró y se lo llevó con sus otros hijos a su hogar. Y hermano, cuando eran pequeñitos, no hay problema. Había inocencia, jugaban juntos, estudiaban juntos y todo. Lo que usted, bien, tranquilos. Pero a su tiempo, hermano, pasó algo curioso. Dice, ella como cuando crecieron, oiga, cuando crecieron, ya no pensaron igual, es nuestro hermano, no, no, este no es nuestro hermano, es hijo de esa mujer, este no sé qué. Y entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento donde, mire, ¿qué dice? Lo echaron. ¿Y sabe qué? ¿Qué hicieron? Le dijeron, no heredarás, no heredarás. Entonces, ¿sabe qué pasó? ¿Por qué lo rechazaron? Porque lo primero que ellos empezaron a considerar, hermano, ¿sabe qué fue? Fue la faceta de que ellos, obviamente, lo que tenían que ver era cómo hacían para que él no obtuviera parte de la herencia. Es que, mira, piense usted, demos una cantidad, tenía 4 hijos y tenía 4 casas. Entonces una para cada uno, pero si este Jefté se queda aquí, va a reclamar una casa, entonces ya ni siquiera una casa completa nos queda, y que no sé qué. Mire, ¿qué hicieron? Lo echaron. Mire, hermano, ¿por qué lo rechazaron? Hermano, los rechazos se dan de distinta manera. Entonces, mire, es bien peligroso porque cuando usted va viendo una condición como esta, encontramos prácticamente situaciones. En el caso mire, le repito, ya como hijos mayores. Es que si mi hermano está aquí, se va a quedar con la casa. Es que si mi papá es así, le va a quitar el carro. Es que, mire, hermano, ya no piensan en la comunión como hermanos, sino piensan en las cosas que ellos van a perder. Mire qué peligroso eso. Y eso, hermano, usted escuchará historias de cómo en algunos lugares ha habido conflictos precisamente como consecuencia de herencias. Seria la cuestión. Mire esta otra, porque dice Números capítulo 12. Aquí hay otro problema serio. Porque como llegó el rechazo. Mire, ahí están, María, está Aarón. Y hablaron contra Moisés a causa de la mujer, la esposa con la que se casó él. Pero mire, empecemos. ¿Recuerda usted cuando nació Moisés? Y cuando la mamá dijo, lo guardó, 3 meses lo pudo tener y ya no podía tenerlo más, lo mandó en la arquía. ¿Quién iba detrás de la arquía cuidándolo? Una mujer llamada María, su hermana mayor, tenía 12 años más. Es decir, cuando Moisés tenía 3 meses, ella tenía 12 años. Hablemos ahí el tiempo de que él ya es prácticamente el libertador. Moisés ya tenía 80, ella tenía 92. Ahí está Aarón también, hermano. Él sí no recuerdo la edad. Pero mire, ya la hermana mayor. Entonces, mire, empezó con un problema. Es que Moisés, sí, de una vez. Mira, cuando era bebito, vieras qué bonito que era, le decía a su hermano. Mira, una su sonrisa, uno sus ojos que brillaban, una su piel, eso, mira, se enamoraba uno de ese bebito tan lindo que era. Y por eso cuando lo vieron en el río, ya se lo llevaron, porque qué lindo ese niño, fíjate. Y mira que yo logré que no lo mataran, sino le dije a la hija de Faraón que viniera, que le conseguía una mujer que se lo criara y todo, y mandé a traer a mi mamá, y mira, y estuvo él y todo, y total, así, le empezó a contar cómo ella había hecho tanto por Moisés. Pero mira, incluso fíjate que todo lo que contaba, pero mira con quién se fue a casar. Cusita, hermano, hablaba una negrita, estaba hablando, hermano, prácticamente... sí, no mejoró la raza, la descompuso, le dijo. ¿Cómo van a salir los niños? ¿De qué color? Mire, alegando, hermano, por eso. Y ya viste que lo peor es que los niños no salieron como mi hermano, sino salieron como ella. Peor, hermano.
Entonces, ¿sabe qué es lo que pasaba? Empezaron hablando, sí, le dice el otro Aarón, fíjate que aquí, fíjate ahí, empezaron a hablar de todo, hermano. Pero entonces, mire, ya están hablando mal, no tanto de Moisés, sino, bueno, hablaron como Moisés, pero hablando y criticando a la cuñada. Pero fíjese que ahora pasó la otra situación. Viene y ese verso dice, y solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, no nos ha usado Dios. Entonces, mire, empezaron hablando un problema, si usted quiere, criticando a la pareja. Pero de ahí dieron un salto y empezaron a criticar el ministerio de Moisés. ¿Y por qué Dios lo puso a él? ¿Y por qué hay que hacerle caso? Si Dios nos usa a nosotros, si no es el único. Y hermano, mire, empezaron ellos a pensar de más y a hablar de más. Entonces eso definitivamente, hermano, no iba a ser algo que les iba a traer bendición. Mire, hasta Dios escuchó eso y se enojó. Al final, si usted se recuerda, María quedó leprosa. Hermano, leprosa por 7 días. La situación es que, mire, qué delicado esto, hermano, porque, le repito, ¿por qué lo rechazaron? ¿Piensa usted? Porque es el hermano menor. Le voy a decir algo. Por ejemplo, hace días hablaba con me reúno yo con algunos pastores a platicar y le digo, mira, hay que tener cuidado en tal y tal cosa, le dije. Porque mire, me recuerdo un pastor un día me dijo, fíjese hermano que como él es el hermano menor y él es el pastor, de repente empezó a congregarse en esa iglesia el hermano mayor. Y dice, miren, aquí el pastor es mi hermano, pero yo soy más que el pastor porque soy el hermano mayor. No sé, el del ministerio es el hermano. Pero mire la situación. Y una hermana que es pastora, platicando, dicen la situación, mire, sus padres y sus hermanos no le reconocen su calidad de pastora, sino la ven como la hermana o la ven como la hija. Y entonces están causando un problema. ¿Por qué? La están rechazando aún en forma pública. Porque mire hermano, viene usted, piense usted que su hermano fuera el pastor. ¿Cómo dicen? Hermano pastor, buen día. Hermano pastor, Dios le bendiga. Muy bien. Ahí viene el pastor Moisés. Dios le bendiga, hermano pastor. Todos le decían así. ¿Cómo le decían a Aarón y María? Mira, Moy. Hermano, como que si fuera en la casa. En la casa sí usted le puede hablar así. Eso sí le decían así con alguna confianza. Ahora, hermano, si le tienen demasiada confianza, mira, gordo, vení aquí. Hermano. Y todas las ovejas viendo. Hay veces, hermano, no se respeta eso y definitivamente eso puede causar problemas. ¿Sabe por qué? Porque entonces no mejoramos la situación. No, fíjese, mire, ¿qué pasó con de Jueces 5? Hubo un hombre ¿qué pasó? Fíjese, ya estaba ahí, creo que era Abimelech. Entonces, mire, cuando de repente hubo una situación, fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, 70 hermanos. ¿Por qué los mató? Porque Abimelech era hijo de otra mujer. Total, él quería ser reconocido como el primero y consiguió quien le financiara, agarró vagabundos, hijos de Belial, dice la Biblia, y total, ¿qué hizo? Mató a todos. Fíjese, mató a todos sus hermanos, todo lo que pudo hacer. Ahora, ¿por qué, mire hermano? Porque como era rechazado, porque era hijo de otra mujer, entonces cuando tuvo oportunidad, mire, para demostrar que ya no lo podían rechazar más, terminó matando a sus hermanos. No, hermano, mire, peligroso eso. Debemos de ser cuidadosos. Así que mire hermano, ¿por qué hay problemas en el hogar? Le puse ahí 5 ejemplos fáciles. En primer lugar, hermano, porque se enojaron, por lo que usted quiera. Hermano, lamentablemente la Biblia dice, airaos o enójense, pero no pequen. No pequen, esa es la instrucción. Hay gente que se enoja y hermano ya de enojo terminó a ira. Y la Biblia dice que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Mire lo que están haciendo. Hermano, ¿por qué hay peleas? Porque se están burlando. Hermano, un niño, si usted quiere un niño, 4, 5, 6 años,
Le pasó algo, se puso a llorar. ¿Qué hicieron los hermanos mayores? Ahí la nenita llorando. Mire, hermano, la burla que le están haciendo. Hay cosas que uno se tiene que detener. Hermano, ¿por qué hay peleas? Por las preferencias. Hermano, cuando usted le pregunta a los niños, ¿y hay preferencias en tu hogar? Sí, mi hermano o mi hermana son los preferidos. Generalmente ellos nunca dicen que son el preferido. Fíjese, hermano. Seria la cuestión, ¿verdad? Pero así es. Hermano, ¿por qué a veces, hermano, hay peleas? Porque tenemos un mal concepto de las cosas. Como no las hemos logrado comprender o entender, entonces, hermano, uno asume hasta cosas que ni siquiera son reales. Mire, lamentable. Y lo último, porque se rechaza, hermano, al hermano. Ese no debería tener, ese porque toma autoridad, ese, mire, ¿qué le dijeron a Moisés? ¿Y quién te puso como juez? ¿Quién te puso a ti como jefe? ¿Quién te dijo que eres el líder? Nadie, mire, lo rechazaron. Así que, hermano, considérelo usted para su casa, ¿verdad? Solo si alguien no conoce a Jesucristo, dígale: Señor, entra en mi corazón, por favor, lávame con tu sangre preciosa, inscríbeme en el libro de la vida y hazme un hijo de Dios. Busque una iglesia cerca de su casa donde congregarse, si no, lo invitamos a que nos visite los días que nos reunimos nosotros. Y usted, hermano, de igual manera, avance con la seguridad de que Dios tiene el control pleno en nuestras vidas y que si en algún momento fue afectado en eso, necesita ser sano de su alma. Padre, en tus manos ponemos a tus hijos y te decimos gracias por el privilegio que nos das de reunirnos y por la bendición que nos das de participar, Señor, entregando de tu palabra a la vida de ellos. Que tu semilla preciosa penetre y que dé el fruto que tú esperas en cada uno de los que estamos reunidos, Dios. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermano.